Amigos, pues estamos en esta serie nueva de la Secretaría de Cultura, Diálogos desde la Cultura, donde tenemos oportunidad de participar pues con escritores, con pintores, con historiadores y bueno, con todas las personas que se dedican a la difusión y promoción del arte y la cultura, pero también a la creación. Y este es el espacio de hoy, donde tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Andrés Mendoza Sanz, director de Museos Historia, que nos va a presentar a un personaje que está conectado desde España. Y bueno, me da mucho gusto recibir en este espacio a Jesús A. Lozana. Él es escritor, ha escrito pues varios libros, entre ellos una interesante trilogía de la cual vamos a platicar en esta ocasión y de la presentación del último libro de esta trilogía. Como escuchamos al inicio de esta entrevista, pues ya escuchamos las semblanzas de Jesús, la del doctor Andrés. Y bueno, doctor, bienvenidos Jesús. Quisiera que platicara un poco de qué se trata este libro y bueno, que nos cuente cómo lo escribió, etcétera, etcétera. Y también muy importante, dónde lo podemos encontrar, porque seguramente a nuestros amigos que nos estén viendo, pues les va a llamar la atención y lo van a querer comprar, lo van a querer adquirir. Bienvenidos. Adelante, doctor. Gracias. Hola, estimados amigas y amigos, soy Andrés Mendoza Salas y es un gusto para mí hoy presentar a ustedes a un extraordinario escritor. Un extraordinario escritor que nos ofrece algo muy novedoso, pero también novedoso por ilustrativo, pero novedoso por una trama extraordinaria. El escritor es Jesús A. Lozana. Su obra, novela negra, que tiene un punto de fusión con la novela de detectives. Esto quiere decir que hay una trama, hay un criminal, hay un investigador, pero es novela negra porque es una novela que profundiza en la personalidad y en la intimidad de los participantes. De la novela negra podemos recordar a Edgar Allan Poe, que finalmente en una de sus novelas crea un personaje, un investigador, pero el epítome prácticamente podríamos decir de la novela negra, de la novela detectivesca con cruces, es Sir Conan Doyle. Es decir, finalmente es Sherlock Holmes, es la gran novela del siglo XX. Pero en México, y traigo a la memoria a Luis Espota, que creó novela detectivesca en algunos tramos, novela negra, y que sus novelas fueron hechos argumento para el cine. Y seguramente tuvo más difusión en el cine que en la publicación misma en físico. Pero hoy Jesús A. Lozana nos lleva de la mano hacia un trayecto de creación, el trayecto de creación de una novela negra o noir. Él es un escritor español que generosamente va a compartir con nosotros el proceso creativo que lo llevó a producir toda una trilogía, que por cierto, la tercera parte se acaba de presentar recientemente en España. Pues sí, Jesús, esperamos tus comentarios y aprender de ti y gozar contigo un trayecto creativo. Adelante, Jesús. Buenos días, México. Encantado de estar con ustedes. Como me voy a presentar brevemente, me llamo Jesús Antonio Lozana y nací en un pueblo de la provincia de Toledo, de aquí en España, por supuesto, que se llama La Puebla de Montalbán, cuna del escritor Fernando de Rojas, autor de la internacional obra de La Celestina, localidad donde actualmente resido y trabajo. Os voy a hablar un poquito de mi incursión en la escritura. Voy a ser muy sincero, creo que me adentré
entré en este mundo sin darme cuenta. Simplemente llegó un momento que tenía algo que contar al mundo y lo envolví en una trepidante trama, pero sin ningún propósito ni intención de haber llegado hasta aquí. Me considero una persona inquieta y me gusta bastante los niños, por lo que cuando tenía cerca de 40 años, empecé escribiendo cuentos con moraleja educativa para mis hijos cuando eran pequeños y que aún mantengo inéditos. Pero cuando los niños crecieron y ya no estaban para cuentos, sentí un vacío interior que yo mismo me diagnostiqué como ausencia de creación. Y es que sin darme cuenta ya me había picado el gusanillo de la escritura, por lo que decidí embarcarme en contar esta historia de suspense, acción e intriga que había ido dando forma en mi cabeza desde hacía tiempo. Aunque debido a la complejidad de la trama, me costó años empezar, pues no me resultó nada fácil plasmar en papel lo que me pasaba por la mente. Y más aún, escribir una historia que resultase atractiva y adictiva al lector. Porque tengo que decir que soy un escritor autodidacta, ¿vale? Cuando terminé mi primera novela, que se titula Compromiso adquirido, mi intención nunca fue editarla, simplemente regalársela a mis hermanos o a mis familiares para que disfrutaran de la creación que había hecho. Pero cayó en manos de dos amigos del mundo de la cultura, que son los que me animaron a que la presentara en algunas editoriales. Y efectivamente la presenté en 7 editoriales que se dedicaban a la novela negra, y 2 se pusieron en contacto conmigo. Una que era de Barcelona, que quiso hacer una coedición, pero no me pareció razonable, y otra de Salamanca, que me ofreció hacer una edición, por lo que una vez llegamos al acuerdo, acepté publicar con ellos. Aunque tengo que decir que posteriormente mis publicaciones se cambiaron al grupo Caudal, bajo el sello editorial Adarve, que tiene allí en México sucursales. Os voy a hablar un poquito de la trilogía a la que he titulado Trilogía de la Confabulación, ¿vale? Son thrillers negros contemporáneos de ficción con varias investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que confluyen en una misma trama. El género en el que están escritos es un subgénero de la novela negra, que se denomina thriller negro, que consiste en una fusión de ambos géneros. De la novela negra, como ha dicho el doctor, adquiero la intriga, la crítica social y el lado oscuro de los personajes, pero sin llegar a tocar lo suburbial ni lo gore. Personajes que son cotidianos, diarios casi, y de los que no nos gustaría que hubiese muchos. Y en el del thriller obtengo el suspense, la acción y los ligeros toques de humor irónico o sarcástico que relajan un poco la tensión de la trama. En resumen, lo que escribo es novela negra, porque es novela negra, pero dotada de ese toque de suspense adictivo que quizá es un poco más del thriller. Esta trilogía está escrita a mi imagen y semejanza en cuanto al gusto por la lectura se refiere. Pues a una novela siempre la exijo una trama trepidante que me mantenga enganchado en toda su historia, que el autor me invite a reflexionar y que el final me sorprenda. Y si puede ser, que esté escrita en un lenguaje coloquial, entendible, que los capítulos sean cortos y que haya mucho diálogo entre los personajes, que es una de las facetas que ayuda al lector a que empatice más con los protagonistas. Este conjunto de características hace que la lectura sea ágil, entretenida y adictiva. Tengo que añadir que en todo momento he tratado de dotar a esta trilogía del carácter mundano y natural de los personajes, con sus pasados problemáticos, sus fantasmas y sus miedos, lo que hace que la historia sea objetiva. También he intentado dotar a la trama de giros espectaculares y realistas, porque me gusta jugar con el lector, al ratón y al gato, a ver si me pillan, y con un final que normalmente sorprenda. Además,
como lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie, en cada novela de la trilogía he pretendido por todos los medios no dejar colgado al lector, finalizando la historia en cada entrega. La primera novela, que como he dicho antes se titula Compromiso adquirido, tiene como escenarios principales las ciudades de aquí de España de Toledo, Madrid y Zaragoza. Empieza con el hallazgo de un accidente de automóvil en medio de una campaña electoral, en la que hallan el cadáver de la mujer de un relevante político y el de un hombre que nadie conoce ni sabe cómo ha llegado allí, y que se supone que es su amante. Esta novela resuelve completamente el caso expuesto, dejando la historia con un final cerrado, aunque muchos lectores hubiesen querido ver a uno de los personajes entre rejas o con una sobredosis de plomo en el cuerpo. La segunda, que lleva por título El rastro de la traición, transcurre entre Toledo, Madrid y las poblaciones de alrededor. Y trata de un atraco en la ciudad de Toledo que convierte la ciudad en un caos monumental y donde las pistas lo confunden todo. También retoma el hilo conductor del pasado de ciertos personajes de los que se habla en el primero, dando un giro a la historia. Pero una vez que finaliza la novela, concluye el atraco y ciertas facetas de los personajes, por lo que también tiene un final cerrado hasta ese momento, aunque uno de los personajes se escapa. Y el tercero y última entrega se titula Conforme a lo establecido. Tiene como escenarios principales Toledo, Madrid y varios lugares en México, como son Real de 14, Hornos Jesuitas, hay varios, San Luis Potosí, hay varios pueblos de allí de México y ciudades. Y destapa la trama conductora que une el pasado de esos personajes con un caso muy actual que se desarrolla a través de sus páginas, como son los lobbies, los grupos de presión y la manipulación. Esta novela contiene una trama envolvente que enlaza las tres historias y con un final que invita al lector a reflexionar sobre la etapa que nos ha tocado vivir y el punto de inflexión que tenemos cada persona en un momento dado. Tengo que añadir que esta trilogía es totalmente realista en cuanto a procedimientos, protocolos policiales, uso de armas, sustancias químicas, legalismos y procedimientos informáticos. Para ello he contado con un grupo de asesores muy cualificados de todos estos gremios que me han ido asesorando a la vez que iba escribiendo la trilogía. Por lo tanto, todos los procedimientos, actuaciones, sintomatologías que explico durante toda la trama son totalmente reales. Solo me queda decir que esta trilogía ha sido editada por el Grupo Caudal bajo el sello editorial Adarver, que como he dicho antes tiene sucursales en México, por lo que estas novelas se pueden conseguir en cualquier librería de allí de México, facilitando el título de la novela y el nombre de la editorial o del autor, y por internet en la web de la editorial Adarve y Amazon, entre otras muchas. Y como decía Oscar Wilde, para escribir una novela negra solo se precisan dos condiciones: tener una historia criminal que contar y contarla bien. Espero haber cumplido con eso. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. ¿Qué le ha parecido, profesor? Excelente, excelente, me ha gustado muchísimo. ¿Sabes qué es lo más relevante de este asunto? Es el proceso humano que tuviste que seguir, porque no se trata específicamente de tus emociones, tus deseos y tu búsqueda, ¿sí? Sino que eso lo compartes con los demás. Y como la vida sí es razonamiento, pero impera la emoción. Y creo que aquí lo has logrado y por eso te estamos muy, muy agradecidos. Estaremos muy en contacto. Estuve recordando, tenía tiempo de no leer novela negra y gracias a ti recordé a muchos escritores que me llamaron la atención, entre ellos Luis Espota,
otro Paco Ignacio Taibo con el complot mongol, pero además creo que hay una parte muy relevante en tu obra, que es la creación de personajes, que eso Totalmente. cuesta mucho para quien escribe. No es Pues, fácil. No se trata nada más de ponerle una etiqueta, se trata de colmarlo de toda una personalidad que impacte en la gente. pues de eso me ha valido casi, doctor, mi profesión. Yo estudié informática, ¿vale? Pero por circunstancias de la vida me tuve que hacer cargo de un negocio familiar de moda. Y bueno, pues el trato con el público hace que conozcas mucha gente y muchas reacciones. Y muchos personajes de los que hay, pues se cogen más o menos de la gente que vas Es tratando, correcto. conociendo. Fíjate que hay alguna reflexión que quiero hacer antes de concluir. Se dice que el siglo XX y con él este siglo que estamos viviendo, el imperio de la ciencia ha sido absoluto, de tal manera que nos hemos olvidado de la intimidad del ser humano, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Pues porque todo lo queremos engarzar en la ciencia, hasta las mismas emociones, ¿no? Que si las sabemos manejar, pues podemos encontrar la tranquilidad necesaria. Decía un buen poeta, Hugo von Hammerstall, decía en 1905, todo se ha roto en 1000 pedazos y cada uno de ellos en otros 1000 pedazos. Nuestro tiempo es lo resbaladizo y no hay forma de conceptuar lo que estamos viviendo, de que nos quede claro la complejidad del mundo que vivimos. Pero si nos vamos acercando al ser humano como tú lo haces, creo que estamos poniendo un granito de arena para encontrarnos a nosotros mismos en otros personajes. Te agradecemos muchísimo, mi estimado Jesús. No sé si quieras agregar algo en tus comentarios. Pues sí, si no le importa, quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila de Zaragoza y en particular a usted, el profesor Andrés Mendoza, por brindarme esta oportunidad de presentar en México mis novelas. Y también quisiera hacer extensivos mis agradecimientos a dos amigos de Saltillo que me han ayudado mucho por esas tierras, que son Ceci Herrera y José María Núñez. Y bueno, pues sí, pues son buena gente. Y bueno, pues si quieren preguntar algo y si no tienen... No, mira, básicamente, próximamente nos vamos a volver a reunir vía Zoom para compartir con la gente otros temas de la literatura, si te parece. Perfecto. Y cómo va avanzando tu trilogía. Algo, Jesús. ¿Perdón? Pueden adquirirse los libros de la trilogía, porque creo que es importante leer los tres para entender todo este mundo que nos presenta, sí. Aunque cada uno tiene su propia historia, ya una trilogía pues ya nos habla un poco más del escritor, de los personajes y de toda la historia que se va contando a través de esta escritura. Entonces, ¿cómo pueden adquirirse estos libros? Pues en cualquier librería de México, facilitando el título y el nombre de la editorial o el nombre del autor, se los consiguen, porque ya le digo que el Grupo Caudal tiene allí editorial también en México. Además las tienen en varios sitios, ¿vale? ¿Perdón? ¿Están disponibles en plataformas digitales? Sí, está disponible en la web de la editorial y en Amazon. No sé si allí funciona Amazon, supongo que sí, ¿no? Sí, sí, Pues desde luego. en Amazon se pueden comprar tanto en papel como en ebook, ¿vale? Muy bien. Y como decía el profesor... ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Yo le quiero preguntar algo ahorita que habla del papel y del libro electrónico. ¿A usted qué le gusta más? Como escritor y como el papelito. El papel. A mí, dame un libro en papel, porque a mí el ebook, a ver, sí que he leído algún libro, pero ese olor a papel, a tinta, el dar tus hojitas y tu marcapáginas, llámame anticuado, pero no lo cambiaría. De momento no lo cambiaría. Y yo tampoco.
creo que vemos una generación, muchos jóvenes en la actualidad, pues somos románticos y queremos tener el libro físico. Y Sí. por otra parte, como también le quiero preguntar a usted como escritor y del otro lado del charco, como se dice, ¿cómo han vivido la pandemia en España y cómo ha pegado a los escritores? ¿Cómo usted aprovechó el momento de pandemia? Sí. Pues, Pues esto es mira, para conocerlo un poco sí, más. sí, sí. Por supuesto, conociéndonos nos acercamos un poquito más. Pues la pandemia aquí fue bastante dura porque se esperó hasta último momento a enclaustrarnos, por decirlo así. Fue un poco dura y me sirvió como bueno y como malo. Acababa de editar el segundo libro de la trilogía, El rastro de la traición, y no se pudo presentar en ningún lado, ¿vale? Por el lado bueno, ese mes y medio que nos tuvieron enclaustrados en casa, le pegué un palo al tercero que lo dejé casi terminado. O sea, está lo bueno y lo malo. Así que, y el tercero se presentó hace 2 viernes, pero estaba terminado desde el verano pasado. Pero no se presentó porque quedaba a presentar el segundo. Así que entre pandemia y pandemia nos dio tiempo en octubre y septiembre presentarlo, porque luego también estuvimos delimitados en localidades, aquí con la pandemia. Así que, ¿y por allí qué tal? Pues yo quiero comentar algo, Lili. Sí, Bueno, adelante, doctor. mira, quiero que la gente, Adelante, doctor. sí, deseo que la gente se adentre más en la importancia que tiene la enorme dificultad de escribir una trilogía, ¿sí? No es fácil, porque en una sola novela simplemente el escritor batalla para poder ligar todos los espacios y todos los personajes con un leitmotiv, enlazarlos y concluir. Ahora imagínate en 3, que finalmente cada uno, como tú lo dices, tiene su propia temática, sus asuntos, pero está ligado con el segundo y con el tercero, de tal manera que los 3 tienen que embonar perfectamente. Y me acuerdo ahorita de una obra de 7 tomos, que es de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Cada tomo, Prisionera, Camino de Guermantes, etcétera, tiene su propia temática, pero los 7 tomos están enlazados, ¿sí? Con el último tomo que se llama El tiempo recobrado. Y creo que Jesús hace una labor extraordinaria y sumamente compleja de hacer 3 novelas, y que las 3 embonen perfectamente. Ahí se ve la calidad del escritor y el esfuerzo hecho en horas, minutos, segundos, durante mucho tiempo. Por eso deseo destacar la importancia de la trilogía de Jesús Antonio Lozana. Pues la verdad, Así es. doctor, es complejo el terminar un libro que quede cerrado, abrir otro que enlace y cierre y luego el tercero. O sea, es complejo. Es más, es tan complejo que antes de volver a hacer una trilogía me lo pensaré. Claro, Me lo pensaré. definitivamente. Sí, te hace ir muy deprisa, porque claro, mientras entregas el primero hasta que entregas el último pasan años y entonces claro, el lector como que se queda ahí colgado. Perfecto, ¿no? Pero felicidades, Jesús. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haberse conectado, por platicarnos acerca de estos libros. Esperamos pronto tenerlo acá en Saltillo para pues presentar sus libros, esta trilogía y este último libro del que hoy platicamos. De verdad, pues le agradecemos mucho este espacio que nos ha dado en su agenda de trabajo. Y doctor Andrés Mendoza, no sé si quiere agregar algo más. Es usted que... Pues nada, que estaremos al pendiente. Agradecerte a ti, Lili, a la Secretaria de Cultura, esta oportunidad que nos brinda de platicar con un extraordinario escritor. Pero además decirte que pues nos nace la idea de continuar platicando de literatura. Hay obras que ameritan volver a revisarlas, como Moby Dick,
que no es exactamente un libro para niños, o como La letra escarlata de Hawthorne. En fin, revisar un poco la literatura. Alas Kurain Chain, el personaje del complot mongol. En fin, volver a revisar eso para que la gente vuelva a leerlos si ya lo leyeron, o los lean los jóvenes si no lo han hecho. Y gracias a Jesús y gracias a Muchas ti. gracias a vosotros, muy agradecido. Que la Cuando pases queráis, bien. ya sabemos. Igualmente. A la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Encantadísimo. Igualmente, encantada. Encantado. Y pues amigos de las diferentes plataformas digitales que nos están viendo en este momento, pues les agradecemos nos hayan acompañado. Por ahí ya en los subtítulos del video vieron el nombre del libro, la editorial, y bueno, pues como ya escucharon, se encuentra a la venta en algunas librerías, pero también de manera digital en plataformas como Amazon, para que ustedes pues puedan adquirirlo y bueno, ya sea de manera digital o de manera física, disfruten de la lectura de este gran autor que es Jesús Lozana. Gracias, y gracias al doctor Andrés Mendoza por acercarnos con grandes escritores. Gracias por estar aquí con nosotros desde España. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Encantado.